Archivo Cuba comienza como una conversación con Armando Lago, que era un economista, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, y nos hicimos amigos ahí. Yo había llegado de Chile, vivía en Nueva York, él vivía en Washington y yo estaba insertándome otra vez en los círculos cubanoamericanos porque yo había sido en la Universidad de Georgetown presidenta de la Asociación de estudiantes cubanoamericanos, pero bueno, me había ido a Sudamérica, me había metido en la banca, me había alejado de eso. Cuando llego a Estados Unidos, pues vuelvo a insertarme y Armando Lago fue una figura clave en muchos sentidos para este proyecto porque él le dio un derrame, tuvo que, ya estaba saliendo de presidente, si mal no recuerdo, ya no era el presidente, o le dio siendo presidente, pero bueno, tuvo que abandonar el cargo o pasó otra persona. Él tenía una consultoría de econometría en Washington muy exitosa, se había separado, estaba viviendo solo, se vio forzado a vender su negocio y pobrecito quedó bastante afectado de medio cuerpo. Su brazo derecho, parte de no podía caminar bien, o sea, tuvo que retirarse de la vida activa. Y yo lo iba a ver a Washington y a veces hasta me quedaba en su casa. Nos habíamos hecho muy amigos. Y fue Ricardo Bofill que le sugirió, como él estaba en ese estado y muy deprimido, Armando, ¿por qué no haces el libro sobre el costo en vidas de la Revolución Cubana? Él había escrito un libro con un autor norteamericano sobre el abuso de la psiquiatría en Cuba. Y él pensaba que eso era un buen aporte, hacer otro libro que esclareciera la situación de Cuba. Y Armando empezó a trabajar en ese libro y al poco tiempo yo dejé de hacer consultorías para Cuba. Lo había hecho con la Fundación Nacional Cubanoamericana, con el Cuba Study Group por 6 meses y luego ya estaba disponible y, y le dije a Armando, ya yo lo había empezado a ayudar, igual mi madre lo había empezado a ayudar con información, otros amigos. Él empezó a recopilar este libro que lo hacía con mucho trabajo, ¿no? Entonces yo le decía, Armando, esto es más que un libro, esto es un proyecto. Hay que contar las historias. Yo venía de Chile donde las historias de las víctimas habían sido muy importantes para buscar la solidaridad del mundo contra la dictadura de Pinochet. Entonces había vivido eso de cerca, ese proceso, y decía, es muy importante centrar nuestro drama en las víctimas de los peores abusos y atropellos, que son los muertos y desaparecidos. Empezamos Archivo Cuba, Juan Carlos Espinosa, Armando Lago, mi madre y yo, con la idea de hacer un gran proyecto o un proyecto mayor que el libro, y así fue que comenzó Archivo Cuba. Luego Armando siguió con su libro, yo me empecé a involucrar más y más, empezamos a coleccionar testimonios directos en el Memorial Cubano, que hacía un encuentro anual, lo hizo por varios años. Nosotros les dábamos la información y ellos nos permitieron poner una mesa y coger testimonios, que fue enormemente importante para nosotros empezar a limpiar estos casos, conseguir testimonios primarios, porque Armando estaba usando principalmente, no exclusivamente, pero principalmente fuentes secundarias. Todo esto fue con recursos nuestros, voluntarios, todo el tiempo regalado de Armando, de todos nosotros, ¿no? Pero nos dio un subgrant, un subsidio pequeño, como $40,000, pero para nosotros fue mucho, para hacer la primer base de datos electrónica que se la comisionamos a unos developers de Argentina que lo hicieron por menor costo, porque esto es un proyecto complicado, y así con la ayuda de un colega que se llama Mike Pierre-Periu, que nos ayudó mucho a conseguir eso y a diseñar la base de datos, fue que comenzamos con el proyecto electrónico. Desgraciadamente, tanto Armando como mi madre fallecieron en el año 2008, a 2 meses uno del otro. Así que para mí eso fue muy duro, primero por el cariño tan grande que tenía con Armando y ni hablar de lo que fue lo devastador que fue para mí la muerte de mi madre, ¿no? Pero también el proyecto se quedó un poco huérfano. Pero por suerte Archivo Cuba ha tenido una junta directiva pequeña, pero muy solidaria, que compartimos las mismas visiones sobre cómo debe ser este proyecto, cómo debe hacerse, el rigor con que debe hacerse, la independencia, la falta de partidismo que hay en esto.
el compromiso en ese sentido es muy lindo. Dificultades muchísimas, ¿no? La primera y la más importante, que Cuba sigue siendo un sistema totalitario y una dictadura, y este trabajo de campo no se puede hacer en la isla donde hay acceso a archivos, a testimonios de personas que no tienen temor. O sea, eso es la principal y mayor dificultad de cómo acceder a la información de personas que están en la isla o que están en la diáspora o el exilio y que tienen familia en Cuba y tienen miedo a dar sus testimonios. Aunque eso nosotros hemos tenido bastante suerte, hemos logrado que muchas personas, como es un proyecto que tiene una credibilidad y un tiempo largo, que nos den sus testimonios, y Archivo Cuba nunca pone un testimonio y un nombre y un contacto sin consultar con la persona que lo da. Entonces, se pueden tomar testimonios de manera anónima, nosotros conociendo quién es la persona, dónde vive, cuál es su email, su víctima, corroborando, pero poniendo solamente un familiar, un conocido en lo que ve el público sobre el testimonio. Yo te diría que en orden de escalas de dificultades, el segundo y mayor obstáculo o dificultad que ha tenido este trabajo es la falta de recursos. Porque ya expliqué que esto ha sido mayormente un proyecto que se ha podido hacer gracias a la dedicación de tiempo de Armando Lago, mía, las personas de nuestra junta directiva, que todos donamos nuestro tiempo. Eso es muy difícil hacerlo en una sociedad capitalista sin subsidios, ¿no? Y entonces el proyecto principalmente se ha sostenido con donaciones voluntarias de individuos. Ha tenido muy poco apoyo institucional de fundaciones. Hemos tenido el apoyo en la Fundación de la Peña en los últimos años, un apoyo importante de ellos. O sea, para nosotros es importante, eh, es mínimo para otras organizaciones, pero hacemos maravillas con los pocos recursos que tenemos, y apoyo de otras personas individualmente que nos mandan contribuciones, ¿no? Pero ha sido, y entonces en el año del año 2015 al 2019 tuvimos un grant del National Endowment for Democracy, que era pequeño, pero para nosotros muy significativo, pero eso no continuó. Y entonces voy a hablar del tercer obstáculo o dificultad para este trabajo, y es por la falta de visión de la importancia que tiene este trabajo. Yo te diría que empezando por los dineros para la democracia, para promover la democracia de parte del gobierno americano, que por eso es que no hay ese interés, no, no lo hubo antes y no lo ha habido después del 2019, porque están enfocados a otras cosas, por 20 razones. Pero bueno, tampoco ha sido un proyecto que yo creo que debería haber tenido más apoyo dentro de las organizaciones del exilio, porque este es un proyecto que siempre ha estado abierto a colaborar con todo el mundo, a hacer la información disponible. Eso a veces es descorazonante, ¿no? Pero que ha tenido quizás poca visión el exilio de entender la importancia de enfocar las peores violaciones de derechos humanos centradas en las personas, en las víctimas que han pasado por esto. Y nosotros también eh, pecamos de eso en el sentido de que no nos alcanza los recursos y el tiempo. Yo no me puedo dividir en tantas partes para no solo recopilar la información, meterla en la base de datos, sacar los partes, atender la prensa y entonces hacer más testimonios personales de cada caso. A pesar de las dificultades, yo soy una persona de mucha fe y yo siempre creo que hay un ejército de ángeles que nos está apoyando, que nos está impulsando, que hay un Dios o una fuerza universal de compasión y amor que inspira este proyecto y que es más importante que todas las dificultades, y por eso estamos aquí. Entiendo que, por supuesto, ellos tienen planes de quemar y ripiar los archivos, pero uno nunca sabe cómo pasan las cosas y si lo van a poder hacer. En el caso de la Stasi, he estado ahí en 2 ocasiones estudiando el proceso, ¿no? Y en otros países donde también se preservaron algo de los archivos. En la Stasi estuvieron más de un mes quemando y ripiando archivos,
Y hoy día todavía hay un grupo de personas que están uniendo los pedazos. No pudieron quemar, no pudieron acabar con todo. Físicamente no es posible y uno no sabe cuándo se dé ese momento. Pero yo mando un mensaje, si alguien lo oye, que está dentro de Cuba, es importante preservar eso. Es importante ahora, con este régimen, de alguna manera, sacar esos archivos, duplicarlos, esconderlos y si hay un cambio, inmediatamente tratar de preservarlos, porque lo que se preservó en la Stasi fue porque entró un equipo de vecinos y de gente de la oposición que se había formado en esas pocas semanas, ¿no? Y sellaron el edificio y lograron salvar bastante. Uno de las frustraciones que yo tengo es la falta de comprensión que hay, y no por mala voluntad, ¿ah? Sino quizás por ignorancia o falta de conocimiento de la importancia que hay de preservar estos testimonios. Nos pasa a veces aún con los casos de muertos en prisión de los plantados, casos que había muchos colegas que estaban ahí, casos conocidos que no hemos podido lograr que nos den los testimonios primarios, que hay contradicciones, porque si ustedes entran a la base de datos de Archivo Cuba, que está disponible en archivocuba.org, y hay un título que dice ahí que pueden presionar para entrar, van a ver cuando entren a los archivos que cada archivo tiene las fuentes de la información de las que se deriva el caso, ¿no? Y que hay una cajita que se llama conflictos de evidencia, donde se ponen los casos que nosotros hemos tratado de escoger como evidencia secundaria, ¿no? Porque a veces es difícil cuando hay que evaluar cuánto pesa un testimonio vis a vis otro testimonio sobre el mismo caso, ¿no? Y eso solo se puede perfeccionar a medida que se encuentren fuentes primarias más cercanas al caso. Y si han pasado, como han pasado 6 décadas y media en esto, o sea, los casos de los años 60, pues imagínense, hay cada vez menos testigos. Es muy importante preservar eso y ustedes verán en los conflictos de evidencia, hay conflictos de evidencia que son kilométricos porque la información conflige entre las distintas fuentes, aún en los casos más conocidos. Entonces, es muy importante para preservar la memoria histórica, lograr acceder a los testimonios primarios, lograr que eso se guarde y ojalá tener los recursos, ¿no? Para hacer el trabajo como merece. El día de mañana en Cuba, cuando hay una democracia, que yo estoy segura que va a llegar ese momento, cuando Dios quiera y cuando los cubanos querramos también, va a ser muy importante que se otorguen los recursos para hacer trabajo forense, contratar profesionales competentes para hacer las entrevistas, para buscar la información. Eso es un trabajo de hormiga. Les quiero decir que en el caso de la dictadura de Pinochet, que duró mucho menos, 15 años, 17 años en total, y que tuvo un saldo de muertos y desaparecidos de 3.127 oficialmente, la primera comisión RETI que fue nombrada por el Estado, ¿no? Porque por lo general esto es algo que el Estado dedica los recursos, nombra una comisión que se demoró en sacar su primer informe. En el primer informe había 2.000 y pico de víctimas y luego se siguió investigando, o sea, fueron años de investigación para llegar ahí. En los Estados Unidos, cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, pasó tiempo sin que se pudiera publicar una lista, vamos a decir, veraz, considerada completa. Esto no es fácil lograrlo, aún en una potencia como los Estados Unidos y siendo un caso como ese. Por lo tanto, es muy importante continuar haciendo este trabajo. Siempre estamos trabajando constantemente sobre esa base de datos, pero que las personas nos contacten hoy y ojalá el día de mañana este trabajo se le pueda pasar a esa comisión para que se tome en cuenta. Yo creo que sí se van a poder preservar algunos archivos.